Bueno, estoy grabando. Segunda clase de sistemas operativos. Seguimos con la introducción de la materia. Eh, Habíamos dejado, en realidad, un poquito más adelante que esta presentación, que esta slide. Pero bueno, vamos a tratar de recordar un poco los temas más importantes y empezando con esta slide, que es básicamente la que resume o lo que nos va a resumir gran parte de lo que vamos a ver en toda la materia. Nosotros vamos a ver desde el punto de vista de los sistemas al sistema operativo como un asignador de recursos. O sea, nosotros vamos a tener eh, módulos especiales del sistema operativo que se van a encargar de gestionar la CPU, gestionar la memoria, gestionar el espacio y el direccionamiento del espacio en nuestros discos, gestionar todo lo que tenga que ver con la entrada-salida. La entrada-salida es la conexión primero entre el usuario y el sistema operativo, y después entre el sistema operativo y el hardware que yo tengo conectado. Un segundo. ¿Bajás un poquito? O te paso los auriculares, ¿querés? Bueno. Ahí está, ya empecé con Jasmine. Y digamos, por último, todo lo que tenga que ver con la ejecución de programas de usuario. Eso ya sería una interfaz entre el usuario final, entre nosotros y el sistema operativo. Esto es la jerarquía de los dispositivos de almacenamiento. Esto es más que todo para entender cómo la CPU va a comunicarse con el resto del mundo, digamos, con el resto del sistema. Entonces, los registros, estos van a ser propios, van a estar dentro de la CPU, los registros internos de la CPU. Esto también va a estar dentro de la CPU, que es la memoria caché. Y después vamos a tener la memoria principal, que va a ser el único hardware que va a ver la CPU directamente, con el único hardware que la CPU se va a comunicar. El resto de los dispositivos, no sé, teclado, mouse, discos, unidades de CD, DVD, Blu-ray, cintas, lo que sea, no va a haber una comunicación directa con la CPU. Seguramente va a haber algo intermedio acá que va digamos, a transferir información a la memoria principal, y después de la memoria principal se va a comunicar con el dispositivo de almacenamiento eh, correspondiente. O sea, va a ser de intermediario la memoria con, no sé, una cinta magnética o con el disco óptico. Y en función de la velocidad, más o menos, creo que esto hablamos algo de. Sí, Alejandro, para nosotros lo que es la memoria principal, la vamos a llamar como, va a ser para lo que ustedes conocen como la RAM, básicamente. Eh, toda la comunicación que va a tener la CPU siempre va a ser con la RAM. Prácticamente eso va a ser el único hardware que va a haber. Después Pablo pregunta, ¿todo el sistema operativo queda cargado en la memoria RAM cuando se inicia el sistema? No necesariamente todo el sistema operativo. Digamos, eso va a depender, lo vamos a ver
en la siguiente unidad, cuando hablemos del kernel, pero va a depender del tipo de sistema operativo. Pero te voy adelantando de que no va a ser todo el sistema operativo entero porque es prácticamente imposible poner todo el sistema operativo en la memoria RAM. Bueno, hoy en día sí, pero por ahí hace, digamos, cuando partió todo esto, eh, era prácticamente imposible. Pero digamos que una gran parte va a estar en la RAM, lo que vamos a llamar kernel, digamos. Y bueno, y va a haber ciertos módulos o ciertas partes del sistema operativo que van a estar en almacenamiento secundario, entre comillas, disco rígido, digamos, que cuando las necesite las va a cargar. Esto es como para ubicarnos cómo va a ser la, la comunicación y sirve como base a todo lo que vamos a ver cuando veamos gestión de procesos y, y digamos todo lo que tenga que ver con el procesamiento de los procesos. Eh, Les decía que hasta disco electrónico, disco magnético conocen, digamos, ustedes seguramente en su computadora tienen, bueno, disco óptico también. Bueno, últimamente las notebooks no están viniendo ni con unidades de CD o DVD, pero bueno, si son un poquito más viejos, este, vienen con este tipo de unidades. Pero por ahí cintas magnéticas, nunca vieron cintas magnéticas, no saben ni de qué estoy hablando. Por ahí alguno viejito habrá escuchado de las unidades de zip. Estoy hablando de varios miles de millones de años atrás. Pero digamos, estas cintas magnéticas se siguen utilizando. Eh, Les doy un ejemplo. Por ejemplo, en las autopistas donde yo trabajo, digamos, la información se tiene que guardar por un periodo digamos, legal, o por lo menos la ley te pide que guardes información durante 10 años digamos, no te dice de toda la información que vos manejás, pero por ejemplo, registros de lo que son los accidentes que suceden en las autopistas. Esa información se tiene que guardar por 10 años. Obviamente es imposible guardar, yo les había comentado la semana pasada que servidores que manejan toda la información en video tenían 80 teras de resguardo, pero obviamente guardar 80 teras durante 10 años es prácticamente imposible. Entonces, lo que se hace es se guarda la información de los accidentes, incidentes, cualquier suceso medio importante que sucedió, se guarda, se exporta a una unidad de cinta. Esa unidad de cinta hoy en día tiene una capacidad de, eh, creo que son 6,5 teras comprimidos, y son digamos, procesos bastante lentos comparados con todo lo que tenemos acá arriba. Obviamente, si subimos, la velocidad aumenta y si bajamos, la velocidad disminuye. Supónganse, actualmente lo que se vacapea en una de las autopistas son, digamos, digamos, de toda la información general serán 10 teras. Bueno, esos 10 teras se guardan, digamos, por los jobs que se van armando de backup en, en dos jobs, y un job te puede tardar en correr unas 24 horas y el otro job te puede llegar a tardar 48 horas. Depende digamos, de la carga de cómo vienen esos equipos donde está la información. Para que se den una idea de la velocidad de estos dispositivos y la capacidad. Estoy hablando de cintas de 6 teras, pero para 6 teras y pico comprimidos, o sea, son 3 teras sin comprimir. Eh, Así que, como para que tengan un ejemplo de lo que sucede en la vida real con este tipo de dispositivos.
Ahí el ejemplo, en realidad, directamente no backupeas, Pablo, la información de las bases de datos en cinta, sino lo que haces es exportás esa, digamos, la información que tenés en las bases de datos a un archivo y con un software de backup que es especial para dispositivos de cintas magnéticas, lo copias a la cinta. Las cintas tienen ventajas, como les digo, digamos, de tamaño. Vos, si querés copiar, no sé, 10 teras de información, no te queda otra que utilizar una cinta o utilizar algún storage en la nube, pero, digamos, utilizar el storage en la nube tiene un montón de problemas digamos, necesitas una buena conexión, necesitas pagar de acá a 10 años el storage en la nube. No lo podrías guardar en CDs o DVDs porque, imagínate, 10 teras, empezás a copiar hoy y terminás, no sé, el mes que viene de copiar todo en discos ópticos. Otra ventaja importantísima que tienen es la durabilidad que tienen estos dispositivos, digamos. Uno guarda información en un disco óptico, seguramente a alguno le habrá pasado, tiene algún CD viejo, más que todo los CDs que son copias, hace una copia de un CD, un DVD, y después de cierta cantidad de años se empiezan a como manchar esos CDs, y bueno, se terminan arruinando porque como que se les yo digo que es como un virus que le agarra al, al material del CD, pero realmente no sé si es un virus o qué, o digamos un hongo o algo que los termina arruinando, después lo querés leer y obviamente no funciona. Y en cambio las cintas magnéticas, si están resguardadas en un lugar con baja humedad digamos, bajo polvo, yo he levantado información de cintas de 7 10 años y nunca tuve problemas. Eso es en cuanto a la durabilidad que tienen estos dispositivos. Pero bueno, quedémonos con la información que tenemos acá arriba. O sea, la comunicación de la CPU va a ser siempre a través de la memoria y de la memoria hacia el resto del mundo. Estoy haciendo un repaso de la clase pasada. Esto de la arquitectura de los sistemas informáticos, algo hablamos de sistemas de un solo procesador, de un sistema multiprocesador, de un sistema en clúster. Yo les di algunos ejemplos de todos estos sistemas. Les mostré el sistema en clúster que tenemos, la autopista. De esto hablamos también. Acá lo que me olvidé de mencionar, después mirando un poquito todo lo que es, en realidad acá, todo lo que es sistemas de procesamiento, hablamos del sistema en clúster y después, ahora se está utilizando mucho, eh, digamos, por ahí no tener equipos virtuales, o sea, no tener una máquina virtual con un sistema operativo, sino que directamente tener un software as a service, un SaaS, o una base de datos as a service, digamos que están alojados en la nube y uno tiene el servicio nada más o directamente el acceso a la base de datos y nada más. Lo podríamos meter en alguna de estas arquitecturas también. Ya me olvido de administrar el sistema operativo, de administrar, no sé, parches de seguridad, de administrar lo que sea que tenga que ver con el sistema operativo y yo tengo un servicio puntual que me levanta un puerto y escucha sobre ese puerto. Exactamente, los containers. No me sale ahora el nombre de las ballenitas estas. Ahora la voy a googlear. Los Docker, ahí está. El Docker. Seguramente alguno manejó Docker o va a manejar Docker. Exactamente.
estaría dentro de estas arquitecturas que se pueden consumir dentro de la nube. Les di algunos ejemplos cuando eran, esto volviendo un poquito al repaso, cuando un sistema era de multiprocesador, que por ahí uno creía que si tenía un procesador secundario era multiprocesador, no, bueno, esto era el ejemplo, el coprocesador matemático del 386, o les había dado el ejemplo también de un, este, un procesador especial para lo que es encripción en dispositivos de comunicaciones, digamos, multiprocesadores cuando el procesador tiene eh, varios de procesadores de propósito general, digamos. Entonces ahí hablamos de un sistema multiprocesador. Y después, bueno, si el multiprocesador, si era un sistema multiprocesador, podía ser asimétrico o simétrico. Esto iba a depender digamos, del hardware o del software. Por ejemplo, un tipo de multiprocesador simétrico, controlado por soft. Un ejemplo acá podría ser el Zoom de Oracle, de, en realidad es Oracle Zoom Solaris, ahora es, porque Oracle compró a Zoom. Es un sistema operativo que administra el sistema multiprocesador a través de un software que digamos que viene en un módulo del sistema operativo. Y bueno, y acá multiprocesador, ejemplo, i7, i9, un Xeon, Ryzen, cualquiera de los procesadores que se les pueda ocurrir, que tienen en la mente. Estoy chequeando algo acá. Bueno, el sistema en clúster, esto se los mostré, como teníamos un sistema en clúster. Quiero retomar algo acá, tengo que buscar un poquito de agua. Acá me había olvidado, esto es lo que me había olvidado la otra vez. Bueno, la idea de la ejecución de un procesador, si yo tengo un procesador donde tengo un proceso A y un proceso B que se van a ejecutar en un periodo de tiempo, la idea de la ejecución, supongamos que primero voy a ejecutar el proceso A. Un poquito más grande, a ver si me deja. Voy a tener un proceso A. La idea es que el procesador siempre se esté ejecutando, digamos, siempre esté ejecutando algo en todo momento. ¿Por qué? Para no tener pérdidas eh, de tiempo de ejecución. Supóngase que yo tengo un proceso A para ejecutar y después tengo un proceso B encolado, la idea sería, una vez que termine de ejecutar el proceso A, ejecutar el proceso B. Ya veremos cuando se vea la parte de planificación cómo será esto. Tengo un proceso B, a veces el proceso A no termina y digamos, en algún otro momento retomará el sistema operativo, en el planificador del sistema operativo en ejecutar lo que le quedaba al proceso A. Y voy a tener esto, ¿no? Algo así. Primero el A, después el B, después el A nuevamente.
Pero hay casos donde el sistema operativo, por ejemplo, ejecuta el proceso A y después tengo un tiempo muerto. Esto va a suceder. Va a suceder. O sea que acá voy a tener un tiempo muerto. Justo. Y después ahí recién voy a ejecutar un proceso B, digamos. Desde el punto de vista de la ejecución, este sistema es menos eficiente que este, porque tengo un tiempo muerto. En los sistemas que son multiprocesador, o en realidad en los sistemas que tenemos hipertrading o simultáneos multitrading, la idea de este sistema, yo les dije que eran como que tenía dos pipes de ejecución, esos dos canales de ejecución hacen que, por ejemplo, en este tiempo muerto que vemos acá, yo podría cargar otro proceso en el segundo thread de ejecución del procesador. Lo que me va a permitir es todo el tiempo que yo tardo en cargar el proceso en el procesador, al mismo tiempo que yo lo estoy ejecutando, ya lo voy cargando. Entonces, de alguna forma, yo obtendría ya el proceso B, por ejemplo, en este caso, ya cargado en todos los registros del procesador, y para ejecutarlo lo único que tendría que hacer es ejecutarlo, ganaría en tiempo de ejecución. Esto es como algo que no les había por ahí mencionado. Después vamos a tener interrupciones en el sistema operativo. Esto, ¿alguna vez escucharon hablar de interrupciones? ¿Saben de qué estoy hablando cuando hablo de interrupciones? ¿Sí? ¿El resto? Sí, sí, sí. Bueno, para Pablo que puso que no, digamos, el sistema operativo va a tener que atender ciertos llamados de los hardwares, y también se va a poder hacer por software, esos llamados al, digamos, al sistema operativo se van a realizar a través de interrupciones. Esas interrupciones van a ser como si fuese una pata del procesador que se activa o se desactiva. Al activarse, lo que hace es deja de ejecutar lo que se está ejecutando en ese momento y ejecuta lo que se menciona en el vector de interrupción digamos, que fue el que produjo la interrupción. ¿Qué quiero decir con esto? Yo voy a tener varias fuentes de interrupción. Esas interrupciones se van a, de alguna forma, decodificar en quién fue el causante de la interrupción. Si fue el teclado, si fue el mouse, si fue el timer, si fue, no sé, el dispositivo que sea. Y me va a interrumpir a mí, supóngase, volviendo a este que teníamos acá, si estaba ejecutando A por acá y se produce la interrupción ahí y el proceso A puede ser desalojado, entonces lo que vamos a tener es que se ejecutó A hasta acá y después se va a ejecutar, haciendo una comparación con esto que tengo acá, ya esto no va a suceder así porque se produjo la interrupción. Supongamos que se produjo acá la interrupción.
Entonces lo que va a hacer el procesador es poner en acción la rutina de atención de interrupción de ese, digamos, de ese hardware o del que produjo la interrupción. Rutina de atención de interrupción. Una vez que terminó, le devuelve el control al planificador y sigue ejecutando lo que estaba ejecutando. Supongamos que terminó de hacer lo que le quedaba el pedacito que le quedaba ahí. Y después sigue con B. Algo así, digamos. Quedó horrible. Eso por querer reciclar lo que tengo. Ahí. Entonces, esas interrupciones a veces son interrupciones periódicas, por ejemplo, el timer de, digamos, del equipo, que periódicamente va contando los tiempos para que cada tanto tiempo se produzca una alternancia entre los procesos que tengo en ejecución. Lo que menciono acá es, la atiende una porción de código creada para dicha interrupción, o sea, cada interrupción va a tener una rutina, un pequeño, una pequeña porción de código que va a hacer algo que requiere esa interrupción. No sé, se produjo una interrupción porque terminó de copiarse información al disco. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es, se produce la interrupción y decirle, bueno, seguí con tal proceso que estaba terminando de hacer la copia de información. Después voy a tener interrupciones especiales, digamos, que son por software o por demanda o por error. O sea, yo mediante una interrupción por software puedo llamar a hacer digamos, la ejecución de alguna instrucción que tenga que ver con el hardware, que sin esta interrupción no la podría realizar. Y lo que hace el sistema operativo es, me la deja ejecutar a nivel sistema operativo. Porque si no, no voy a poder ejecutar cuestiones que corren a nivel sistema operativo. Si yo no elevo los privilegios, no los voy a poder ejecutar. Y después todo lo que tenga que ver con atención de errores. No sé, hay un error en la memoria. Bueno, se produce una interrupción y el sistema operativo va a tener que ver qué fue lo que pasó. Si lo puede subsanar o si este, sale una pantalla azul, por ejemplo. Eso igual es una intro de todo lo que vamos a ver de interrupciones, pero como para que se ubiquen en conceptos que vamos a ir trabajando de acá en adelante. Por ejemplo, otro error común acá es, no sé, hago una división por cero, o un error en la memoria, o un error a la hora de realizar la paginación en el sistema operativo. Deja de hacer lo que está haciendo y atiende ese error. Si es más importante, ya vamos a ver que va a haber interrupciones con más privilegios que otras interrupciones. ¿Se entiende más o menos como concepto? Para los que dijeron que no, bueno, Alejandro había dicho que no. Alejandro y Pablo también. Bueno, seguimos. Y bueno, y acá ya estamos entrando en en lo más
ejemplificador de lo que sería toda la materia. Digamos, las operaciones de un sistema operativo. Cómo vamos a gestionar el procesador, cómo vamos a gestionar el tiempo de procesamiento para cada tarea, cómo lo vamos a realizar, digamos, cómo vamos a medir ese tiempo para cada proceso, cuál va a ser el criterio que vamos a adoptar para que un proceso esté más tiempo que otro proceso, si es que hay algún tipo de criterio, por ahí un criterio puede ser, bueno, ahí tengo dos procesos, llegó el proceso A primero que el B, entonces se ejecutó el A y después el B. Pero puede ser que no, puede ser que el criterio sea otro, que el criterio sea, si el proceso A es muy largo y el proceso B es muy corto, decir, bueno, voy a interrumpir al proceso A, voy a ejecutar el proceso B porque es muy cortito y lo liberaría, y después sigo con la ejecución del proceso A. Bueno, todo eso lo va a gestionar un módulo que tiene que ver con la planificación de los procesos dentro del sistema operativo. Ese scheduling de procesos lo voy a tener que medir con tiempos. Bueno, esos tiempos de cada uno de los procesos los voy a asignar en función de interrupciones que se van a producir periódicamente por los timers de la computadora. O sea, volviendo un poquito al tema de las interrupciones, ¿no? Entonces, eh, bueno, todas estas cuestiones las vamos a ver dentro de lo que es la planificación del procesador, la gestión del procesador. Algo que vamos a tener que tener en cuenta es que se van a tener que guardar los estados del proceso, porque si yo tengo que ejecutar un proceso y después cambiar de ese proceso a otro proceso, voy a tener que, digamos, supóngase que ustedes tienen dos programas. Ustedes alguna vez programaron, hicieron un programa y otro programa. Sus procesos siempre se ejecutaban eh, uno a la vez, pero tengan en cuenta que si bien sus procesos se ejecutaban uno a la vez, en realidad estaban en una contienda con un montón de procesos que estaban dentro de su sistema operativo, salvo que sus programas los hayan hecho para que corran en DOS, donde lo único que hacían era corrían un solo programa y tenía un solo proceso en ejecución y nada más. Bueno, si tienen varios procesos en ejecución, esos procesos van a tener que guardar su información propia, no sé, de sus variables, de sus espacios de memoria que están siendo utilizados, bueno, de un montón de cuestiones de, no sé, archivos abiertos, todo lo que tenga que ver con su programa, lo van a tener que guardar en un ambiente que cuando lo vuelva a retomar, lo pueda, digamos, lo pueda ejecutar. Bueno, todo ese guardado de estados lo tengo que hacer cada vez que cambio de un proceso a otro proceso. Eso con respecto a la gestión de procesos. Gestión de la memoria, vamos a ver conceptos de planificación de la memoria o de gestión de la memoria que ya no se utilizan, pero nos van a servir para entender cómo se fue mejorando hasta llegar a los sistemas de manejo de memoria actuales, que son segmentación y paginación. Ya esto es una intro nada más. Estos son 4 o 5 clases de gestión de memoria, donde vemos todos o por lo menos los dos criterios más importantes. En realidad son 3 criterios porque se aplica el manejador de memoria, la unidad de manejo de memoria, la MMU, tiene un sistema de manejo que se llama segmentación y otro sistema de manejo que se llama paginación. Y puedo habilitar uno o el otro o ambos. Entonces, el tercero para mí es la suma de los dos. Después hay otro criterio importante que es la gestión de memoria virtual. Ustedes saben que toda la memoria, ustedes tienen, no sé, 2 GB, 4 GB, 8 GB en sus equipos.
el que tiene 8 GB está bastante bien. Pero los sistemas operativos tienen una posibilidad que es el manejo de memoria virtual. ¿Qué es lo que hace? Bueno, utiliza parte de sus discos secundarios, le hace discos de estado sólido, discos magnéticos, y los utiliza como si fuesen parte de la memoria principal. ¿Qué es lo que hago o qué es lo que gano con esto? Bueno, manejar mayor cantidad de procesos disponibles para su ejecución, ahorrar también parte de la memoria conocida como RAM, digamos, la memoria eh, la memoria, lo que llamaremos memoria principal. Y entonces con este mecanismo también voy a tener que realizar eh, algo adicional al manejo de la memoria para entender que ese disco secundario también es parte de la memoria principal. Esto va a ser la gestión de la memoria virtual. Vamos a ver algunos ejemplos. En este módulo vamos a ver ejemplos de paginación, ejemplos de segmentación, ejercicios de segmentación y paginación. Esto lo vamos a ver como ejemplo, no vamos a ver ejercicios de gestión de la memoria virtual. O por ahí sí, depende si me pongo con el tema de la práctica de gestión de la memoria virtual y hago dos ejercicios que tengo por ahí, los agregamos. Y después, bueno, todo lo que es la gestión de memoria en caché, que algo mencionamos en la clase pasada, pero, digamos, vamos a hablar también de cómo se guarda la información en caché. Después vamos a ver otros mecanismos. Estas son las tres partes principales del sistema operativo para manejar el procesador, la memoria y la entrada-salida, pero después el sistema operativo me va a tener que dar algunos mecanismos para que no sucedan cosas que provoquen inconsistencias en el manejo de los procesos, que en realidad estarían gestionando, todo estaría como metido acá, todo lo que es la gestión de procesos. Vamos a ver lo que son semáforos, vamos a ver interbloqueos, vamos a ver la comunicación entre procesos. Todo esto lo podríamos meter dentro de gestión del procesador. Y bueno, por último, la gestión de los dispositivos de entrada-salida. Cómo se va a interrelacionar el sistema operativo con el hardware. Esto sería gestión del almacenamiento. Estas son las últimas dos unidades, digamos, anteriores a la gestión de la entrada-salida. Acá vamos a ver cómo el sistema operativo maneja los discos y los archivos, archivos y directorios, cómo se maneja todo eso. Después, interfaz para las aplicaciones. Acá vamos a ir en cada una de las unidades mencionando algo de las llamadas al sistema. Y bueno, esto sería la interfaz, las interfaces que vamos a tener hacia los usuarios. Esto creo que en la siguiente unidad hablamos un poquito más. Bueno, interfaces de usuario, interfaz gráfica, interfaz de línea de comandos o combinación de ambas. Después vamos a tener otro tipo de interfaces más nuevas. Bueno, esto es como para que se orienten cómo es la comunicación a nivel anillos entre el hardware y el usuario. Nosotros como usuarios no vamos a poder acceder directamente al hardware, sino que lo que vamos a tener son interfaces de aplicación, APIs o system calls. Con esas system calls o APIs podemos acceder a través de gestión de procesos, gestión de servicios, gestión de la memoria o acceder al sistema de archivos. Digamos, ustedes cuando programaron
y tuvieron que acceder, programaron alguna vez una cola no, una lista o una guirnalda o digamos algo que hayan pedido memoria, requerido memoria para un nodo o algo? Bueno, ahí lo que hicieron fue requerir a través de una función una porción de memoria, ¿no? Pero un sí del otro lado y sigo. Exactamente. O sea, nunca le dijeron, mirá, guardá tal información en tal posición de memoria. Ustedes no tenían idea dónde guardaban esa información, sino que le delegaban esa tarea al sistema operativo. Bueno, ese llamado a esa función lo hacían a través de una system call. Sí, digamos, vos por ahí a tu system call, estoy respondiendo lo que está poniendo Agus Fiord ahí, ¿no? ¿Tiene que ver con punteros? Tiene que ver con punteros, pero tiene que ver con la función especial que vos utilizabas para requerir memoria de forma dinámica. Por ejemplo, en C, esa función es malloc. No sé qué función utilizaban ustedes en el lenguaje con que comenzaron a programar. Pero tengan en cuenta de que, digamos, nunca le decían ubicar a tal variable en tal posición física de memoria, sino que por ahí a la función le decían, bueno, yo te paso el puntero, crea un puntero y vos asigname en tal posición que vos sabés, eh, que le devolví esa función especial, y para ustedes manejar ese puntero era como manejar esa posición de memoria. Entonces, hay varios niveles antes de acceder al hardware, y yo para acceder lo voy a acceder a través de una system call. Esa system call me va a dar o un servicio de entrada-salida, o un servicio para gestionar procesos, o para gestionar la memoria, si yo requiero memoria, o para acceder a un archivo. Yo cuando accedo a un archivo, digamos, no puedo ir y decirle, anda a tal sector del disco, a tal clúster, eh, sí, a tal lugar del disco y copiame el byte que se encuentra ahí. No tengo ni idea dónde está eso. Entonces lo que tenemos son una system call que me da acceso a un archivo, y ese archivo, bueno, el sistema operativo se encargará con estos niveles intermedios de comunicarse entre niveles y de pasarme a mí la información como usuario. Bueno, todo lo que tengo acá, esto sería parte de lo que es el kernel, y esto es parte de lo que es la interfaz de usuario y el kernel. Y uno habla de kernel, pero el kernel es parte del sistema operativo. Y bueno, y por último las aplicaciones de usuario. Acá estaría su programa y acá sería la llamada de su programa a una system call. Entonces, un segundo, ¿no? Voy a tomar un poco de agua. Entonces, ¿cómo va a ser la ejecución o cómo va a ser la operación de cuando se ejecute un proceso que corre a nivel de usuario? O sea, uno de nuestros programas lo voy a tener que poner en ejecución. Al ponerlo en ejecución, eh, digamos, directamente no voy a poder acceder yo con ese programa a los recursos, sino que lo que vamos a tener que hacer es, a través de la ejecución de un proceso de usuario, llamar a una llamada del sistema, y la llamada del sistema, que está de alguna forma acotada a ciertos parámetros que yo les puedo pasar y que me va a devolver ciertos parámetros, va a correr en otro nivel
al correr en otro nivel, o sea, a nivel kernel, y me va a devolver un resultado. No voy a tener comunicación directa con el hardware. Esto está perfecto a nivel seguridad porque, supónganse, ¿no? Yo soy un programa malicioso y este, quiero tomar privilegios y acceder a nivel kernel y hacer lo que quiera. Sí o sí voy a estar acotado a las llamadas al sistema que tenga. Y esas llamadas van a tener ciertos parámetros y nada más. No le voy a poder pasar más. ¿Y qué es lo que me va a devolver? Algo acotado. Entonces, de alguna forma, estoy seguro con respecto a lo que puedo hacer. Esto a veces no es tan así. ¿Por qué? Porque los sistemas operativos, en sus llamadas al sistema o en sus interfaz de usuario hacia el kernel, tienen problemas de seguridad. Estos son, eh, digamos, por eso Windows y otros sistemas operativos terminan bajando parches de seguridad cada, no sé si todos los meses te baja algún parche nuevo, pero de forma periódica terminás bajando un listado de parches enorme. Bueno, todos esos parches son para corregir errores de seguridad y errores de ejecución. Eh, lo que hace un virus básicamente es, a través de una llamada al sistema mal programada, posicionar una línea de código a nivel kernel, y lo dejo en ejecución a nivel kernel. Y una vez que tengo el, el proceso malicioso a nivel kernel, puedo hacer lo que quiera. A ver si tengo... Quiero ver si tengo algo. Me olvidé de buscarlo esto. Tengo un videito de... A ver acá. Tenía un video digamos, de un acceso a un sistema operativo con una vulnerabilidad y me posicionaba a nivel kernel ¿cómo se llama? Con un exploit. Acá va. No lo tengo. Bueno. Bueno, mientras que lo busco, sigo la presentación. Esto respecto al... Esto sería un... A ver si lo tengo acá. Espérenme un segundo. No, este no es. ¿Qué toca?
Voy a ver si es este. Ah, sí. Creo que es este. A ver si llego. Bueno, acá lo encontré. Bueno, este es un exploit que tiene una máquina, creo que es un Windows XP. Esto lo corrimos desde Kali, que es una herramienta. ¿Están viendo ahí? Que es una herramienta que se usa Sí, mucho en seguridad. Eh, es una vulnerabilidad que tiene el protocolo SMB, o sea, el Samba, que es un protocolo que usa Windows para compartir archivos entre, entre distintos equipos. MS17010, eso es 17010, MS17, no, external blue. Es la vulnerabilidad que vamos a aprovechar, que lo que hace, bueno, es aprovecha la vulnerabilidad del Samba. Este es digamos, el exploit que yo le corro hacia la IP externa. Y lo que estoy haciendo es conectándome de forma remota. Bueno, no me deja. Fíjense. A ver si le puedo poner pausa. Me estoy conectando de forma remota sin tener permisos de administración a un equipo que no tengo ningún tipo de permisos. Y lo que estoy viendo acá son los usuarios que están creados. ¿Qué más? Igual acá falta algo. Bueno, ahí vamos a crear ahí se va a crear una carpeta. Y todo lo que estoy haciendo acá, bueno, ahí volví a empezar. Pero todo lo que estoy haciendo acá, lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo a nivel usuario. Volviendo al ejemplo que tengo acá o al ejemplo que tengo, todo lo que estoy haciendo es haciendo una llamada al sistema que tiene una vulnerabilidad y ubicando con ese exploit que tengo del MS7-010, ubicando un código en modo kernel. O sea, si yo me pregunto en ese momento, que ese es el video que estaba buscando y no encontraba, ¿cómo se llama mi usuario en ese momento? Yo no soy ningún usuario, soy directamente el sistema operativo. Estoy corriendo con el usuario del sistema operativo. A ver si ustedes miran, a ver si lo veo acá, propiedades. Fíjense, yo miro, por ejemplo, las propiedades de una carpeta que tengo, ¿no? La carpeta que tengo acá en mi máquina. Fíjense que tengo mi usuario
propio con que me conecto a la máquina, un grupo de administradores, y tengo un usuario system. Este es el usuario con que corre el sistema operativo, con que estoy corriendo el kernel en ese momento. Bueno, en ese momento, en el video que les estoy mostrando, el usuario que está corriendo ese dir o esa creación de un directorio es el usuario system. O sea, estoy salteándome toda esta seguridad y lo estoy corriendo directamente a nivel kernel. Eso es lo que tengo que tratar de evitar como sistema operativo. Entonces, volviendo un poquito a la presentación, debo gestionar niveles de protección, sí o sí, para que no suceda eso. Y si sucede eso, lo tengo que parchear lo más rápido posible, porque si no, tengo problemas de ransomware o de cualquier tipo de virus que pueden tomar el control de mi equipo. Entonces, todos los servicios van a tener que tener una llamada al sistema, y esa llamada al sistema va a tener que tener un manejo y una ejecución separada del proceso que está corriendo a nivel de usuario. O sea, todas las variables que yo maneje de este lado van a tener que ser completamente distintas a las que maneje de este lado. Sí o sí, porque si hay algo que se comparte entre modo usuario y modo kernel, ya tengo un problema de seguridad. Y las llamadas que puedo realizar es a través de una system call, o puedo llamarlos a través de una interrupción por software, o a través de una excepción si hay un fallo de página, o a través del acceso a un hardware a través de un device driver. Y todo el manejo siempre va a tener que ser separado. Esto es como para ubicarnos un poquito más adelante cuando empecemos a planificar procesos. Entonces, si bien todos los procesos los corre el sistema operativo, yo como usuario no puedo acceder directamente a cualquier recurso, sino que voy a poder acceder a los que me permita el propio sistema operativo. Esto en los sistemas operativos modernos. Antes podía hacer cualquier cosa con cualquier cosa. Esto es un poquito más de lo mismo. A ver si... Esto como definición, igual ya lo vamos a ver más adelante y más en profundidad. Un proceso es un programa que utiliza un tiempo compartido de la CPU, o sea, es un programa en ejecución, y el sistema operativo va a ser el que se encargue de generar esos procesos. Yo como usuario voy a poder correr programas, y esos programas se van a encapsular en algo que lo vamos a conocer como procesos, pero nosotros como usuarios no lo vamos a poder hacer directamente, sino que el sistema operativo nos va a dar funciones, que ya vamos a ver cómo se llaman esas funciones, y las va a crear y los va a ubicar en memoria. O sea, yo como desarrollador de un programa, yo cuando ejecutaba mi programa no sabía ni dónde lo ubicaba, la verdad que no tenía ni idea de eso. Bueno, el sistema operativo es el que se encarga de todo eso, de crear el proceso, borrar los procesos. O sea, cuando termino mi proceso, ejecuto un exit, el sistema operativo lo va a tener que borrar, lo va a tener que eliminar de la memoria, va a tener que hacer algo. También va a suspender o reanudar en función de la planificación, o si se produjo una interrupción. Después también lo que vamos a tener es que vamos a tener que sincronizar los procesos, porque, digamos, hasta ahora los procesos los mencioné como que estaban, digamos, separados, hasta separados de sus propios procesos que corrían a nivel kernel,
pero si yo tengo un montón de procesos corriendo por separado, no tengo comunicación. O sea, no tengo comunicación entre distintos procesos. El sistema operativo me va a proporcionar esas herramientas para comunicarlos o para sincronizarlos. Y después vamos a ver que va a haber mecanismos o en realidad el sistema operativo va a tratar de evitar o no que dos procesos se interbloqueen. ¿Qué significa interbloquearse? Supóngase que hay dos personas que, que necesitan acceder a un mismo recurso. Sí, supónganse que dos personas llegan a un lugar y piden lo mismo. Bueno, ahí se produce de alguna forma un interbloqueo. ¿A quién le doy ese recurso? ¿A uno o al otro? Ahí podría definir a quién le doy el recurso y a quién no. Pero ¿qué pasa si necesitan dos recursos cada uno? ¿A quién le doy? ¿Le doy los dos recursos a los dos, a uno y después al otro? ¿Y qué pasa si yo le di un recurso a uno y el otro recurso al otro? Entonces me voy a quedar en un estado de espera hasta que la otra persona termine de utilizar ese recurso. ¿Se entiende como concepto que sería un interbloqueo o no fue claro? Exactamente, ahí Raúl pone, dice, entonces, los programas se convierten en procesos gracias al sistema operativo. Sí, exactamente. Los pone en la memoria, los ubica en una porción, o sea, los pone en la memoria y después les da una cantidad de ciclos de ejecución en función de, ya veremos eh, qué algoritmos de planificación. Y después lo que vamos a tener que hacer es comunicar esos distintos procesos de alguna forma, porque si no voy a tener un montón de programas separados y eh, nosotros sabemos que los procesos se comunican por lo que vemos, digamos, no sé, yo me estoy comunicando con ustedes a través del chat de Meet y yo estoy enviando información de un proceso que está en mi máquina hacia un proceso que está en su máquina. Entonces, así como existe la comunicación entre equipos, también va a existir una comunicación entre procesos de un mismo equipo. Eso es con respecto a la sincronización, digamos. Y el último, el de mecanismos de interbloqueo, por ahí volviendo a un ejemplo, ¿no? Yo necesito, para escribir, eh, necesito, no sé, para escribir para escribir una carta, ¿no? Medio anticuado, ¿no? Pero el ejemplo puede servir. Necesito eh, goma, lápiz y goma. Yo quiero escribir una carta, voy escribiendo y me equivoco y borro con la goma. ¿Qué pasa si otra persona quiere escribir una carta también a alguien? Va a necesitar también un lápiz y una goma. Entonces yo en algún momento voy a tener el lápiz y la otra persona va a tener una goma. ¿Qué pasa si yo me equivoco en lo que estoy escribiendo y necesito borrar? Y la otra persona necesita escribir. Entonces ahí va a haber un estado medio extraño donde alguien va a estar esperando algo del otro que tiene tomado. Bueno, ese estado se conoce como estado de interbloqueo. Ya veremos toda una unidad de lo que es interbloqueo, cómo evitarlos, cómo subsanar el tema de los interbloqueos. Esto algo mencionó recién, dice, gestión de la memoria para que la CPU pueda procesar información debe poder ejecutarse código y datos ubicados en la memoria. O sea, mi programa va a tener que ubicarse en la memoria sí o sí. Y ya ahí un dato que les voy a dar es que voy a tener códigos y datos.
ese código y ese dato va a estar alojado en algún lugar. Cómo van a estar ubicados? Lo veremos también en la unidad 3. Controlar qué partes de la memoria están actualmente en uso y por quién. Esto va a ser parte de la tarea administrativa del propio sistema operativo. ¿Esto qué quiere decir? Que yo me olvido como usuario dónde ubicar mi proceso. Uno nunca sabe dónde hace su programa y lo corre. Entonces, esto es lo que mencionaba recién Raúl, es que los procesos se cargan gracias al sistema operativo. Después, decidir qué datos y procesos añadir o extraer de la memoria. Esto es en cuanto a la planificación. O sea, si yo estoy ejecutando varios procesos al mismo tiempo y uno de los procesos se terminó de ejecutar, lo tengo que sacar de la memoria, lo tengo que extraer, ya lo dejo de ejecutar. O si se produce, digamos, doy doble clic hacia un programa y lo tengo que cargar, bueno, lo voy a tener que añadir a una cola de ejecución. Todos esos datos son datos administrativos o tablas administrativas que me van a decir qué procesos están en ejecución o cuáles procesos están, no sé, a la espera de algo, también puede ser. Asignar y liberar la asignación de espacio en la memoria es, una vez que terminé de ejecutar el proceso, lo tengo que sacar de la memoria, si no voy a tener eh, un overflow de la memoria. Si yo sigo agregando procesos y no los voy sacando a medida que los termine ejecutando, los voy a tener que, digamos, la memoria se me va a llenar. Esto es gestión del almacenamiento. Esto es toda una intro de todo lo que vamos a ver. El sistema operativo debe proporcionar los medios para guardar información en distintos medios de almacenamiento, magnéticos, sólidos, ópticos, cinta, etc. Y dispositivos que los controlan. Esto es una pregunta para todos, ¿no? ¿Hay alguna diferencia? ¿Ustedes creen que va a haber alguna diferencia en el manejo de... supónganse que entran a ver si tengo... no tengo un... Entran a un CD, ¿no? Y hacen un DIR. Y entran a su propio disco, al disco C, y hacen un DIR. ¿Hay diferencias? O sea, ¿hay diferencias entre hacer un DIR en el disco y en el disco C? Bueno, sí, de velocidad, sí. Y depende si también permite escribir. Supónganse que, a ver, a lo que voy es, cuando les muestra el resultado, uno les muestra el contenido del CD y el otro les muestra el contenido del disco C. Como que en una primera capa, hacer un DIR en un disco óptico o en un disco rígido es exactamente lo mismo. O sea, esa capa de abstracción que nosotros vemos como usuarios, para el sistema operativo va a ser lo mismo. Después va a haber algo por debajo, drivers, controladores, etcétera, que se va a encargar de comunicar al sistema operativo con el disco rígido y al sistema operativo con el disco óptico. Entonces, esa comunicación, de toda esa comunicación se va a encargar el sistema operativo. De alguna forma, sí, son todas iguales hasta cierto punto. Para el sistema operativo va a ser lo mismo hacer un DIR en una unidad de red
remota en otro equipo, o local en tu disco rígido o en un disco óptico. Después, a nivel drivers y controladores y hardware, ya ahí va a ser distinto. Bueno, todo eso lo vamos a ver en todo lo que es la gestión del almacenamiento. Después vamos a tener un driver especial para tal disco, un driver especial para, no sé, no es lo mismo el driver de una lectora de CD que una lectora de Blu-ray. Bueno, de ahí para abajo sí va a haber diferencias. Después va a depender, exactamente, va a depender del hardware. Que también la comunicación con el hardware va a ser propio del sistema operativo. Pero después la creación, borrado, asignación, va a ser lo mismo. Va a ser igual que en uno o en otro. Bueno, salvo como mencionaban recién, que si tengo permiso de solo lectura no lo voy a poder hacer. Si es un disco óptico, no lo puedo escribir, no lo voy a poder realizar. A ver, algo más. Después, algo que se tiene que tener en cuenta es la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos. Los sistemas operativos eh, antes era algo poco importante, el tema de la integridad y la confidencialidad y disponibilidad. Hoy en día todos los sistemas operativos tienen niveles de seguridad y tienen asignación de permisos de usuarios. Eh, Esto es algo relativamente nuevo, digamos. O digamos, por ahí no es tan nuevo, pero que se le dio mayor importancia en en la última década, digamos, pero eh, hoy en día un sistema operativo que no tenga seguridad es un peligro para el que lo usa, porque no sabe si los datos que tengo en ese sistema son reales o fueron tocados, si cualquiera puede acceder a esos datos, y si están disponibles en todo momento. O sea, cuando la unidad 12, perdón, en la unidad 11 vamos a ver un poquito más de cómo se gestiona la seguridad más que todo en el sistema de archivos. Pero la gestión tiene que ser a nivel CPU, a nivel gestión de la memoria y archivos, procesos, a todo nivel, digamos. El sistema operativo me va a tener que separar espacios de memoria que son de un proceso y de otro proceso. ¿Por qué? Porque si yo tengo dos procesos en ejecución y un proceso puede acceder de forma irrestricta al espacio de direcciones de otro proceso, puedo hacer lo que quiera. Y eso es bastante peligroso. Supónganse que yo tengo dos procesos, ¿no? Un proceso es el Chrome, que entro a la página de mi banco, del Banco Santander. Y otro proceso que es el Chrome también, que entro a la página hackersucranianos.com. Uno confía, por ahí en el banco confía, hasta ahí nomás, pero en hackersucranianos.com no creo que confíe ciegamente. Si la información de un proceso y de otro proceso es compartida así como así, mi cuenta en el banco va a bajar rápidamente, porque desde un proceso puedo ver y tocar información, podría ser un desastre. Bueno, serials también. Hoy en día prácticamente uno quiere bajar lo que sea, de donde sea, y te manda una página media rara. Entonces voy a tener que tener niveles de seguridad o gestión de seguridad a nivel de archivos. Esto por ahí es más, les llega más fácil porque ustedes hacen clic derecho sobre una carpeta, sobre un archivo y le dice quiénes pueden acceder, quiénes pueden escribir, quiénes tienen full control sobre esa carpeta. Pero tengan en cuenta que también el acceso a la CPU va a ser con seguridad, el acceso a la memoria va a ser con seguridad.
El tema de los recursos de distintos usuarios, esto también es algo que se tiene que tener en cuenta. No solo a nivel, o sea, no solo a nivel que tengan un nivel de kernel y un nivel de usuario, sino que a su vez los usuarios tengan distintos permisos. No es lo mismo un usuario administrador que un usuario con permisos de backup operator o permisos de un usuario final. Pero bueno, todo eso lo va a gestionar el sistema operativo. Y acá hablamos un poquito de sistemas distribuidos, pero sistema distribuido, ¿sabe lo que es un sistema distribuido? ¿Alguna vez habrán escuchado hablar? En realidad el libro, el Silversat, las últimas unidades hablan de sistemas distribuidos. No están dentro de lo que es eh, el temario de la materia, pero son todos los sistemas que yo puedo acceder de forma remota. Un sistema cliente-servidor, yo tengo un programa en mi máquina local y accedo a un servicio en otro equipo. Pero para acceder necesito tener ese programa local, sí o sí. Después el otro sistema es un sistema web, esto lo pueden ver a diario cuando acceden a una página web donde hay un servidor que les da un puerto abierto y ese puerto abierto les permite acceder a un servicio. Ustedes localmente no tienen nada, o sea, no tienen un software instalado ni nada, sino que lo acceden a través de un navegador y ese navegador les da todos los servicios que les da ese sistema web. Y después tienen sistemas peer-to-peer, P2P, donde la compartición es entre distintos equipos de una comunidad. Esto seguramente lo usaron Torrent, los que son un poquito más viejos, Ares, bueno, Napster, más viejos todavía. Mixtos y puros, esto ya sería mixtos, no me acuerdo exactamente la diferencia, a ver si en mis anotaciones tenía algo. Bueno, en las anotaciones no tenía nada. Creo que mixtos, ponele, el Ares era puro, donde yo tengo un montón de usuarios que comparten sus archivos y yo accedo a los archivos entre todos los pares que hay. Mixto sería el torrent, si no me equivoco, que lo que tengo es una semilla, digamos, ese punto tor, es como una entrada hacia todos los demás. Y bueno, y ahí recién accedo a la información. Por intervalos de compartición. Mira, los voy a buscar para... Claro, perdón, es cuando compartís y o sea, estás compartiendo todo el tiempo, pero solamente interactúas con la red cuando un nodo o una semilla te apunta el recurso a descargar. Creo que era una cosa así. Estoy en duda. Que no me acuerdo mucho, pero bueno, eso me igual no se llama, pero... Está bien, o semi-centralizado sería. Me parece que sería algo más parecido a ver, donde yo tengo parte de la información
Para mí es lo que dije recién, que vos tenés una semilla en algún lugar y ese es tu parte centralizada y después tenés todos los pares que se conectan hacia ese servidor. En cambio, el Ares me parece que todos se conectaban al Ares y vos veías directamente la información de todos. Bueno, son conceptos digamos, de sistemas distribuidos. Los que nosotros normalmente manejamos son cliente-servidor y bueno, sistemas web. Y bueno, en fin, este es el meme. En todas las presentaciones siempre tengo algún meme como para cortar. 10:30. Cortamos. Esto es una intro, no les pregunto si tienen dudas porque seguramente tienen un millón de dudas. Como que hablo mucho y son muchos conceptos que por ahí los manejan y los tienen en la cabeza, pero no saben en profundidad cómo funcionan. Pero tengan en cuenta que esto es la intro. Nos queda una unidad más de intro que es todo lo que es la estructura y después sí vamos a empezar con el desarrollo de la materia. Cortamos 10-15 minutos, son las 10:33. Supongamos 10:45, arrancamos de nuevo y hasta las 12:30 le pegamos derecho. Sí, una consulta, me quieren hacer ahí. La hora 12:30 más o menos. 12:30, 11:45, después nos va a quedar. Sí, sí. Bueno, 12:45. Nos vemos de nuevo. Corto el video.